la foto de la realidad, lo que compartimos normalmente en la naturaleza, uno cree que los defectos congénitos y las mutaciones pues terminan en fenotipos como estos. Ojalá fueran así. Bueno, de pronto sí, pero a veces no. Normalmente somos así. ¿Sí? Y estos defectos congénitos o anomalías congénitas, pues es un cambio en este lenguaje, en este abecedario, en nuestra información genética, DNA, RNAs, etcétera. Y pues esto cuando es de forma patológica, se traduce en enfermedad. Esta enfermedad, como lo dice la OMS, pues está constituido por un sinnúmero de condiciones médicas que tienen un altísimo impacto en la mortalidad y la morbilidad infantil. ¿Qué quiere decir eso? Mortalidad de muerte y morbilidad, la carga de la enfermedad. Son la segunda causa de mortalidad en el mundo en menores de un año. Los defectos congénitos generan el 30% de la discapacidad del mundo. Estos son millones de casos. Y pues lo que hemos visto durante el semestre se relacionan con patrones de herencia, monogénicos, poligénicos, mitocondriales, cromosómicos. Algunas se heredarán, otras son multifactoriales, otras son por mutaciones esporádicas, etc. Estos, lo que vemos acá, son los antiguos objetivos del milenio. Y digo antiguos, entre comillas, porque realmente son los mismos objetivos que tiene la OMS para este nuevo milenio. Para el 2010, la humanidad debía erradicar la pobreza extrema, el hambre, debía dar educación básica para todo el mundo, debía generar un entorno igual para hombres y mujeres, y me detengo en el cuarto y quinto objetivo, que era reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud en la maternidad. Si ustedes se ponen a hacer un análisis crítico de estas condiciones, pues no cumplimos muchas de ellas. Y cuando hablamos del cuarto, en reducir la mortalidad infantil, ¿qué es lo que pasa? En las sociedades, a medida que se mejoran las condiciones ambientales de esa sociedad, que tengamos alcantarillados, que tengamos alimentación disponible para la población que está viviendo en esa sociedad, que tengamos saneamiento básico, que tengamos sistemas de salud adecuados, etcétera, etcétera. Eso hace y permite que se reduzca la mortalidad más prevalente en esta población infantil, que es la mortalidad por inmunoprevenibles, 1, y 2, por desnutrición, o una combinación de ambas. Entonces, cuando yo ya tengo una población que mejoro estas condiciones, que la tengo bajo acceso a o bajo el acceso de un sistema de vacunación seguro y permanente, pues todas estas condiciones de médicas pues se reducen bastante, y es lo que ha hecho, por ejemplo, Colombia durante muchos años, durante el Plan Ampliado de Inmunizaciones o el PAI, en donde el 95% de cobertura se ha logrado en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo ya logro esto, erradicar estas situaciones, empiezan a aparecer en esta población infantil otras condiciones que antes eran opacadas por las inmunoprevenibles y las desnutriciones y las causas de mortalidad secundarias a esto. Y ahí es donde aparecen la mortalidad por defectos congénitos. Como estos niños antes no se veían porque igual morían o desnutridos o por algún inmunoprevenible, pero cuando yo erradico esto, siguen estando enfermos, esa meta de reducir la mortalidad infantil pues ya se vuelca ante el defecto congénito. Y lo mismo si vamos a mirar mejorar la salud de maternidad con el tema de la teratogenicidad. Entonces estamos todavía lejos de cumplirlo.
La otra cosa es cuando hablamos de anomalía congénita o defecto congénito, pues muchas veces en la literatura ustedes los ven como sinónimos. Hay varias clasificaciones. Una de ellas es de acuerdo al periodo en que ocurre el evento patológico, sea periodo embrionario, sea un periodo postnatal, sea un periodo tardío en esa embriogénesis. Entonces, y que genera una alteración genética y fenotípica en ese feto. En ese sentido, la primera clasificación de la anomalía congénita la dividimos en 4 tipos. Uno, la malformación, que es casi el 90% de estas anomalías, y es la que casi durante todo el semestre hemos visto. Todas estas mutaciones, todas estas patologías que se producen una vez se da una mutación en embriogénesis temprana, pues se da acá. Le sigue la deformidad con una prevalencia del 4%, la disrupción y la displasia. Entonces vamos a detenernos en cada una de ellas y colocar sus respectivos ejemplos para dar mayor claridad. Entonces empecemos, la malformación. Su periodo de aparición va a ser en embriogénesis temprana, o sea, cuando apenas está formando ese feto, cuando apenas tenemos células, o durante ese primer trimestre, sobre todo las primeras fases de ese primer trimestre. Y aquí la característica es que hay una ausencia completa o parcial de la estructura. Esto secundario posiblemente a una mutación patológica. Estructura entiéndase como una malformación en un órgano o sistema o un defecto en alguna vía metabólica, por ejemplo. Ejemplo de esto es este paciente de hace 2 años, esta niña, que atendimos en el hospital por un cuadro de síndrome de Pfeiffer. Si ustedes ven en la diapositiva, la fotografía que vemos ahí es una tomografía en 3D y ustedes ven que el cráneo está totalmente cerrado y pareciera que tuviera 3 lóbulos. 1, 2 y 3. Esa forma de ese cráneo que lo describe en la semiología, cráneo en trébol, es característico de este tipo de craniosinostosis, que es un cierre temprano de las suturas craniofaciales, y eso hace que el cerebro quede atrapado, lo que es muy riesgoso para estos niños porque puede hacer una herniación muy fácil del agujero magno. Entonces, esto secundario a una mutación puntual. Los otros ejemplos, pues los hemos visto, por ejemplo, en la galactosemia, en la fenicetonuria, como errores innatos del metabolismo, en donde una mutación puntual en alguno de estos genes de estas enzimas hace que se trastorne toda una vía metabólica y se presente un fenotipo. Ejemplos de malformación. Deformidad. Aquí el periodo en donde se produce este tipo de anomalía congénita es el periodo fetal. En ese orden de ideas, pues ya tenemos unas estructuras formadas, pero que están en crecimiento. Y aquí, ¿por qué se produce la deformidad? Porque hay una fuerza mecánica aberrante que distorsiona esa estructura normal. Cuando hablamos de fuerzas mecánicas, son fuerzas físicas, barreras, fuerza, tensión, ¿sí? En donde, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de compresión nasal y pie equinovarum. Ejemplo de un pie equinovarum, o las paticas torcidas que ven acá, eso se llama pie equinovarum, y es bilateral. Este es otro paciente que vimos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Y por qué se produce esto? Entonces, uroligohidramnios, la pérdida de líquido amniótico en esa cavidad abdominal de esta mujer gestante, empieza a comprimir este feto que está en crecimiento.
cada vez hay menos espacio para el feto, pero el feto sigue creciendo, de tal forma que la fuerza mecánica que se ejerce acá es la presión, la tensión que ejerce la pared uterina sobre las estructuras sobre todo externas, de este feto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, el niño se empieza a aplastar y fruto de eso es que los piecitos le quedan torcidos, lo que se llama pie equinovar, en este caso bilateral. O cuando veamos fases de Potter en séptimo o secuencia de Potter, ustedes van a ver esa carita de esos niños totalmente aplastada y aquí se da el oligohidramnios por la secuencia en donde un daño a nivel renal de estos niños hace que no orinen. Al no orinar hay un oligohidramnios y pues sigue esa secuencia de aplastamiento de esas estructuras fetales. Entonces, deformidad. Disrupción. Aquí el periodo de presentación es variable. Puede ser en embriogénesis temprana, tardía, en periodo fetal, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay una interferencia en un proceso normal, que era normal, pero algo se interpuso ahí, en cualquiera de estos periodos, y generó, obviamente es un agente extrínseco, y generó una alteración de esas estructuras, de esas vías metabólicas, de esos tejidos, etc. Ejemplo de esto, lo vemos acá, es una banda amniótica, esta foto sí no es mía, hay de un compañero, en donde esas bandas amnióticas o bridas amnióticas es hagan de cuenta, cuerdas de lamnios que se producen dentro del útero y que cortan esos deditos de los bebés como si fuera una cuerda de un violín muy delgadita. Entonces, si ustedes ven, aquí ya no es una fuerza mecánica, es un agente externo. Pero también aquí lo que vemos es todos los trastornos producidos por las infecciones maternas. El sarampión, la rubiola, el Zika, el toxoplasma. Todos estos agentes patógenos, sobre todo durante el primer trimestre en embriogénesis temprana, generan unos síndromes característicos para el feto, que es lo que se conoce como disrupción. Si a la persona con Zika y que está en embarazo y que tiene 8 semanas de embarazo, no se hubiera infectado con Zika a esa edad temprana gestacional, pues el niño no saldría con microcefalia, no saldría con fascias descritas en el síndrome de Zika congénito ni nada de esto, saldría normal. Entonces el agente extrínseco acá es un RNA viral de Zika, ¿sí? Y que genera una anomalía congénita. También están todas las multifactoriales, por ejemplo, las deficiencias nutricionales, por ejemplo, deficiencias de ácido fólico que generan trastornos también en la formación de esos órganos en línea media, pues también están descritas acá. Y por último, está la displasia, que ya se da durante la embriogénesis y aquí es un desorden en la proliferación celular durante la histogénesis en un tejido. El ejemplo que tenemos, traje acá, es esto que ya lo habíamos visto en alguna de las clases anteriores, ejemplo de la condroplasia. Si ustedes cogen una muestra de tejido óseo de cualquiera de esos pacientes de esta familia, van a ver que el ordenamiento que tiene ese hueso es totalmente aberrante, es totalmente desordenado y eso es lo que se conoce como displasia. Aquí también vemos las enfermedades de depósito como las glucogenosis o los errores innatos del metabolismo, como por ejemplo el POMPE, donde esas enfermedades de depósito o las mucopolisacaridosis, en donde esas enfermedades de depósito, sobre todo las últimas de depósito lisosomal, alteran el tejido aberrante y dan unas características fenotípicas típicas del síndrome, ¿sí? Alterando esa estructura normal que debería tener ese órgano, pero aquí es por el depósito. Listo.
Un ejemplo de lo que teníamos en el San José, y la curva no ha cambiado en los últimos años, en donde los defectos congénitos siguen siendo nuestra tercera causa de morbilidad, o sea, por qué se están hospitalizando y por qué están consultando los pacientes. Vemos también que el defecto congénito tiene una connotación desde el año 2016 y que se estableció pues desde el 2008 en el mundo y desde el 2016 en Colombia como un evento de interés en salud pública. ¿Qué quiere decir eso? Que es un evento que hay que hacerle seguimiento constante por todo el Sistema Nacional de Salud, de tal forma que si no se controla, puede generar alteración para la salud pública del país. Como ustedes lo veían hace un momento, si genera el 30% de la discapacidad del mundo y es la segunda causa de mortalidad en menores de un año del mundo, si yo no trato a estos niños, si no los diagnostico tempranamente, si no hago el tema de rehabilitación oportuna, estos niños, aparte de morir, estos niños van a ser un problema de salud pública para la nación, gastando un sinnúmero de recursos que no se deberían gastar, ¿sí? Porque cuando hago un tratamiento oportuno, pues el paciente no necesita, por ejemplo, las UCIs, no necesita las hospitalizaciones prolongadas, no necesita las cirugías tempranas correctivas, etcétera. Y entonces, un paciente, si lo hablamos en términos de economía en salud, que para el sistema debería gastarse 1,000 pesos, por decir algo, cuando yo no hago las intervenciones oportunas en salud pública y de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues termina costándome 10 millones de pesos. Entonces, esto pues quiebra los sistemas y eso genera inequidad para el resto de pacientes. Entonces, la idea es que al ser un evento de interés en salud pública, tiene que dar y tiene la prelación legal para ser tratado de manera oportuna, eficaz y eficiente, dicen los economistas en salud. Entonces, ¿cómo se define? Para esto es sacado el protocolo del Instituto Nacional de Salud frente a los defectos congénitos. ¿Qué es un caso probable de un defecto congénito para el sistema, para nosotros, médicos? Son todos los productos de la gestación vivos y muertos, pero el instituto los va a seguir como efecto congénito hasta los 12 meses de edad. Más allá de los 12 meses, entran como enfermedades raras algunas, pero primero son defectos congénitos. Con diagnóstico probable de defectos congénitos, los cuales pueden ser funcionales, metabólicos, sensoriales, malformaciones congénitas, etcétera, cuando no es posible hacer la confirmación de su diagnóstico definitivo de manera inmediata. Cuando estemos en séptimo, y ojalá pase esto de la pandemia, en séptimo vamos a ver ya en la clínica, en los hospitales, cómo se hace este diagnóstico. Ya ustedes habrán visto semiología ahorita en quinto y todo esto, ya vamos a empezar a hacer el tema diagnóstico allá. ¿Listo? Habla también el instituto que no se incluyen las malformaciones menores. Ahorita hablamos que es una malformación mayor y que es una malformación menor. Malformaciones, hablándolas como características fenotípicas, no como anomalía congénita. O que es una anomalía congénita mayor o que es una anomalía congénita menor, para que quede más claro. No se incluyen estas malformaciones menores cuando se encuentran aisladas porque todos tenemos malformaciones menores y alguna vez lo vemos en la clase cuando teníamos las clases presenciales, que pues todos pueden tener sinofris, todos pueden tener un grado de hipertelorismo, separación de los ojos, algunos tendrán los dedos chuequitos, otros no, etc. Pero eso no significa que sea un fenotipo patológico. Son malformaciones o anomalías menores, que en teoría si son aisladas no tienen significancia clínica. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen significancia clínica, o sea, van a producir fenotipo probablemente patológico, cuando éstas se acompañen
de 3 o más anomalías menores, es decir, si en un mismo paciente que yo tenga sinofris o el vellito entre las cejas, que tenga hipertelorismo ocular, o sea, los ojos un poquito separados, y que tenga las orejas en pantalla, o sea, que sea orejón, esa persona que tiene las 3 características en el mismo cuerpo tiene una probabilidad de tener una anomalía congénita mayor, es decir, un defecto cardíaco, un defecto cerebral, un defecto renal, retardo mental, alguna otra cosa mayor, importante, en un 86 a 90%. Y pues con esto nos vamos a entretener bastante en CEP. Pero pues cuando yo tengo tres anomalías menores, sí las debo reportar. Los casos confirmados por clínica es cuando hay casos, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Cornelia de Lange, la neurofibromatosis tipo 1. Son diagnósticos de tipo clínico, ¿sí? En donde su confirmación es clínica y pues no hay duda, cuando ustedes ven un fenotipo Down, pues todo el mundo sabe que tiene Down y el diagnóstico se hace pues con la clínica. No necesito un cariotipo para eso. Una neurofibromatosis, yo con el cumplimiento de 2 criterios clínicos mayores ya tengo un diagnóstico del paciente y no necesito hacerle una secuenciación del gen NF1, por ejemplo. Entonces, eso es confirmación clínica. Y el caso confirmado por laboratorios, todos esos que ustedes han visto en los talleres, en los casos clínicos, en donde necesito un laboratorio para confirmar mi hipótesis diagnóstica. Entonces, para el pato, tomo un cariotipo y miro que tenga una trisomía. Y así sucesivamente. Esas son las 3 definiciones en salud pública para Colombia que habla de anomalías congénitas. Nosotros como médicos tendremos que notificarlas de manera inmediata al sistema Civigil a través de las fichas de notificación. Y esto es por ley. Ahora, si ustedes no notifican a estos pacientes con defectos congénitos y necesitan, por ejemplo, formularles un medicamento que no está cubierto por el plan obligatorio de beneficios en salud, y ustedes no lo han notificado ante el Civigila, no han hecho la ficha de notificación y se ha ingresado al Civigila, cuando vayan a hacer una cosa que se llama MIPRES, que es como una plataforma en donde nosotros, los especialistas, ingresamos estos medicamentos de alto costo para formularlos. Eso es algo que se inventó en el ministerio, no se los deja formular, se los glosa el EPS y pues dependiendo de su empleador se los van a cobrar a ustedes. Eso por un lado. Por otro lado hay algo que se llama la cuenta de alto costo, en donde estos pacientes deben estar registrados de manera semanal, diaria, en esa base de datos para que el gobierno les haga seguimiento y haga contención de costos. Si no están registrados, el paciente ni siquiera tiene acceso a servicios de alto costo dentro del sistema. Entonces, esto es algo muy delicado que se debe hacer. También en el protocolo nos habla que entonces, en el protocolo nos habla que hay un caso de anomalía congénita, lo toman como especial y particular, sobre todo por la gran prevalencia que tiene en nuestro país, que es el hipotiroidismo congénito. Más o menos se habla que nosotros en Colombia tenemos una prevalencia de hipotiroidismo de un caso por cada 2.000 nacidos vivos, que es alto para nuestra población. Sí, sabemos que más o menos en el país nacen anualmente casi 1 millón de niños. Entonces, hagan las matemáticas y las reglas de 3 y verán que tienen muchos niños al año con hipotiroidismo congénito. ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente estos niños o no ingresan a los sistemas de salud o cuando lo hacen, no hacen las pesquisas necesarias. Para esto nosotros tenemos el único examen de tamizaje neonatal aquí en el país, que es la TSH neonatal, precisamente para prevenir eso, y eso es ley de la República, para
que todo recién nacido se practique. Bueno, también de notificación obligatoria. Hay un segundo protocolo del Instituto Nacional de Salud que habla de las enfermedades huérfanas o raras, que para nuestro país, a partir del año 2017, se estableció que las enfermedades huérfanas o raras las define el gobierno colombiano como todas aquellas enfermedades que tengan una prevalencia menor o igual a un caso por cada 5.000 personas. Entonces, esto varía de país a país. Si ustedes ven en Estados Unidos, dependiendo del estado en el que me encuentre, voy a tener prevalencias un poquito más altas y otra mucho menores a la establecida en Colombia. Pero digamos, eso es lo que estableció aquí el gobierno para nosotros. ¿Qué es eso es la definición de enfermedad huérfana o rara. La mayoría de estas enfermedades huérfanas o raras, el 70% o más, son de origen genético, ¿sí? Pero no significa que todas entren por genética médica. Habrá unas que van a entrar por neurología, otras van a entrar por medicina general, otras van a entrar por psiquiatría, otras van a entrar por cirugía plástica, y eso sí, todo el mundo tendrá contacto con las enfermedades huérfanas o raras. El caso, aquí son casos confirmados por laboratorio en su mayoría, o algunos casos muy raros, por ejemplo, el síndrome de Cornelia de Lange, son casos que sí se pueden confirmar con clínica, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, el síndrome de Down no entraría, porque su prevalencia es mucho mayor, y hablamos de una prevalencia de casi un caso por cada 1.000 personas, entonces no cumple definición, no es una enfermedad huérfana. También son de notificación obligatoria, y esta es la ficha que seguramente, eso la van cambiando cada caso, tienen que llenar todos los médicos, es obligación para el reporte de tanto defectos congénitos como enfermedades huérfanas o raras, y son ambas de obligatorio cumplimiento. Entonces, el otro término que habíamos visto es la clasificación de anomalía congénita mayor o menor. Para que no se me confundan, toda anomalía congénita mayor es aquella que me afecta la expectativa normal de vida o de salud de un paciente. Y la menor es una condición generalmente estética. Entonces, en la mayor se requiere siempre de una atención médica o quirúrgica para resarcir o minimizar el daño. En la menor, si yo no le hago nada, pues el paciente puede tener una expectativa de vida casi normal. El ejemplo aquí que les coloco es una polidactilia. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué tipo de anomalía sería una polidactilia? Tener 6 dedos en cada mano. ¿Mayor o menor? ¿Y por qué? Menor. ¿Por qué? ¿Y quién habló? Que no te vi. Bernarda Largo. Bernardo. Es menor porque tener 6 dedos no le va a implicar de que lleve una vida normal. Okay. Es más estético. Perfecto. Y porque se puede corregir quirúrgicamente, ¿no? Por eso, una polidactilia, de hecho, alguna vez yo tuve una novia que tenía su cicatriz de polidactilia y por eso la dejé. Me acuerdo. Pero el tema es que si yo les digo que esta novia mía era pianista y tuvo que hacerse esa cirugía porque había tonadas que ella no podía hacer porque se le dificultaba por la mano,
¿La polidactilia se convierte en mayor o sigue siendo menor? ¿Sigue siendo menor? ¿Me pregunta o me dice y quién me habla? Carlos Guzmán, profe. Pues sí, Dale. porque, o sea, yo considero que no requiere manejo médico como, o sea, ya puede seguir viviendo normal, su vida normal, ¿no? Correcto, la expectativa de vida no le cambió. Lo que pasa es que aquí era un tema profesional y eso a veces es pregunta capciosa de algún examen por ahí, donde la expectativa de vida sigue siendo la misma. Con 6 dedos o 5 dedos sigue viviendo sus años que tenga que vivir en esta tierra, ¿sí? La opere o no. Entonces es algo más estético. Muy bien. ¿Qué anomalías menores tenemos? Anomalías congénitas. Esto está también en el protocolo y está en la guía que hemos revisado unas partes. Entonces, anomalías congénitas, algunos ejemplos de ellas son patrones aberrantes del cuero cabelludo. Si ustedes ven, aquí pues hay varias anomalías. Aquí pues les puse un ejemplo, la normal y la plagiocefalia, pero miren el cuello, el cuero cabelludo de estos dos bebés de la misma edad, son recién nacidos. ¿Cómo ven el bebé de la izquierda de sus pantallas con respecto al de la derecha en el cuero cabelludo? El de la izquierda está normal, ¿no, profe? Sí, pero ¿qué es normal? O sea, el de la derecha entonces, ¿qué es la normalidad que tiene en su cuero cabelludo? Tiene pelo en toda su cabeza, no tiene lugares de alopecia. De hecho, los dos tienen pelo en la cabeza, los dos bebés. Lo que pasa es que el de la izquierda es bonito y el de la derecha no, tiene un pelo negrito. ¿Que está aplanada la cabeza? No, el cuero cabelludo, esa es otra anomalía menor que ya la vamos a mirar. Pero sí, Okay. muy bien. Pero en el cuero cabelludo, ¿qué le notan al de la derecha? Tal vez está eritematoso, está como rojo. Entonces, si ustedes ven acá, hay un área en donde no hay pelo, grandísima. ¿Sí? Un área de alopecia grande, ¿sí la ven? Muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí. El que sea calvito este nené, que es una anomalía congénita menor, no significa que esté enfermo, ¿sí? Entonces, sigamos con estos bebés. Entonces, primera anomalía menor, la alopecia. Ahora miremos en cuanto a la forma de la dolicocefalia, que son esos, cuando estemos en séptimo vamos a ver, y cuando ustedes estén en octavo en sala de partos van a ver, cuando nacen los recién nacidos por parto vaginal, generalmente todos son dolicocefálicos, la cabeza parece como alargadita, como un huevito, ¿sí? Sobre todo llevado hacia atrás, y eso es por el canal del parto. Con el tiempo esa cabeza la va modelando el cerebro y la va haciendo redondita, ¿sí? Pero cuando yo sobrepaso ya ese mes de vida y sigo siendo con la cabecita alargada, pues eso ya es una anomalía menor, pero no significa que esté enfermo. Lo otro es la plagiocefalia, que el ejemplo ese es este nené de la derecha, que es la simetría de la cabeza en donde alguno de sus diámetros, aquí tenemos el diámetro biparietal, es mayor que el fronto-occipital, ¿sí? Ustedes ven, es como si la cabeza yo la hubiera distorsionado en esa foto, pero simplemente es que el patrón de crecimiento del cráneo es aberrante. Entonces este niño ya tiene la alopecia 1 y la plagiocefalia 2, ¿sí? Y con otra tercera que le viéramos, entonces podemos ver un espolón occipital, que lo vemos normalmente es en algunos casos, pero por ejemplo en los casos con síndrome de Zika congénita del primer semestre lo vamos a ver también ahí, terceras fontanelas o farcies comprimidas. Este niño, de hecho este chiquitín, sí tiene una braquicefalia, una carita plana, y ya tiene las tres. Entonces, es este niño, pues ya toca buscarle una anomalía congénita mayor. El pliegue epicántico,
que es ese plieguecito que nosotros vemos en el canto interno, sobre todo de los pacientes con Down. Muchas personas, si ustedes se miran al espejo, algunos van a ver que lo tienen, pero eso simplemente es una anomalía menor. No significa que tengan por ahí un mosaico Down ni nada de eso. O sea, no se vayan a asustar, pero es una anomalía menor, pero se ve en las personas. El hipertelorismo o el hipotelorismo, los ojos muy separados o muy juntos, también son anomalías menores. Las orejas, primero orejas como el niño de la derecha de sus pantallas, una oreja muy casi sin pliegues, casi plana esa oreja y grande, ¿sí? O al contrario, tener una microtia, entonces una oreja grande para este niño que se llama macrotia, o una oreja pequeña o casi inexistente que se llama microtia. El tener solo esto, pues no significa que el niño tenga una enfermedad como tal, simplemente tiene una anomalía congénita menor, ¿sí? De hecho, ¿qué más ven en estas dos fotos? ¿Qué más vemos? Basémonos en el niño de la derecha. Tenemos una macrotia y un aplanamiento en los pliegues del pabellón auricular. ¿Qué más le ven a ese niño de anomalías menores en esa carita? ¿Qué les llama la atención? La nariz. La nariz, muy bien. ¿Qué le ven en la nariz? Está bastante alargada, como más larga, como más. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy importante, muchachos, ya si Dios quiere el otro semestre pasan a clínica ya, a semiología. Una de las primeras partes de uno como médico, cuando hablamos de semiología, en el examen físico, es la inspección. Ustedes van a ver el paciente y van a describir unas características que ustedes ven en el paciente. En este paciente tenemos, aparte de la macrotia y el aplanamiento de esa orejita, tenemos un puente nasal alargado, que por sí solo, pues no sería nada, ¿sí? Pero ya tenemos en el mismo paciente dos, una y dos. ¿Qué más le ven en el paciente? ¿Qué más le ven al niño de la derecha? Niños. ¿Qué otra anomalía le ven a esa foto del niño de la derecha? ¿Qué les llama la atención? Perfecto. ¿Quién habló? Bernarda Largo. Bernarda, muy bien. ¿Y qué le ves en esa mandíbula? Que está hacia atrás. Está como un mentón muy chiquito, ¿cierto? Eso se llama micrognatia. Entonces, ese niño tiene 3 anomalías menores. Si yo les digo, ese niño tiene un diagnóstico de síndrome velocardiofacial, ¿cuál sería la anomalía mayor, más probable de encontrar en ese niño? ¿Cuál creen? ¿Qué tendrían que buscarle? Ustedes están en su consulta de medicina general, les llegó este chinito. ¿Qué exámenes le mandan a ese chinito? Así, con esa cara, y digamos el de la izquierda es el hermanito. Hay que mirarle el corazón. El velocardiofacial, o ustedes lo han visto también, síndrome de George, no sé si lo han hablado en alguna de las clases, es una de las condiciones más frecuentes de cardiopatía congénita con hipacusia, fases características y a veces retardo mental en los menores de 10 años. Entonces, estos son dos hermanitos con DiGeorge. Si ustedes ven, ahí también vemos algo que se llama, miren las dos fotos. ¿Cómo definen eso? Siendo los dos hermanos, siendo los dos que tienen DiGeorge, ¿por qué uno tiene oreja y otro no? ¿Cómo se llama eso?
¿Expresividad variable? Expresividad variable. Muy bien, muy bien. Entonces lo discutíamos que ya con los residentes, sino que esta foto me pareció genial. Los dos hermanos, los dos con divorcio, los dos con la misma mutación, sino que acuérdense, la expresividad variable está influenciada por el ambiente, por otros losis que se relacionan con el gen mutado y por la edad de los pacientes. Entonces, esa expresividad pues es muy evidente en esta foto. Bien. Tenemos anomalías también en cerebro, menores, cardiovasculares, estenosis de la arteria pulmonar periférica, por ejemplo. El conducto arterioso permeable si la edad gestacional es menor a 37 semanas. El óvulo pulmonar supernumerario, las hernias umbilicales, las hernias inguinales, los divertículos de Meckel, el reflujo vesicureteral, la hiperplasia renal o el riñón gigante son cosas que a veces se encuentran como hallazgos incidentales. Ustedes en su vida profesional futura van a ver que le toman un examen a algún paciente, una ecografía, generalmente son imágenes, y encuentran algo en donde el paciente, uy, ¿cómo así que tengo un solo riñón? Son cosas que son incidentales, que uno los llama incidentalomas coloquialmente, pero que son anomalías, muchas veces anomalías congénitas que pueden llegar a ser menores, en estos casos del ejemplo. En las manitos, las braquicefalias, las quinactilias, el dedo torcidito, el calcáneo prominente o el juanete, ¿sí? Son cosas que uno puede ver en los bebés. Esto lo habíamos visto, el tema de la guía, que pues es parte esencial de la norma colombiana, y nos hablaba, ya vimos los conceptos de anomalías congénitas, nos hablaba de algo que se llama examen físico sistemático o EFIS, que es el examen médico que se debe hacer a todo paciente con anomalía congénita. Y el FR, que son los factores de riesgo que yo como médico debo preguntarle a mi paciente cuando le estoy sospechando una anomalía congénita. Hay un capítulo también de tamización, en donde pues ya la norma salió el año pasado, del tamizaje universal para las 7 entidades que nosotros priorizamos para el país de enfermedades erosionantes del metabolismo, pero pues todavía no se ha reglamentado ese tema. Y un último capítulo de comunicación para padres y el sistema de salud. Esta guía tiene unos algoritmos en donde el algoritmo nos dice cómo debemos relacionarnos y qué debemos preguntar a esa familia o a ese paciente con sospecha de anomalía congénita. Entonces, cuando hablamos de una materna es de las personas más vulnerables que uno puede llegar a atender en consulta o en hospitalización. Y el solo hecho que esta materna nos cuente que no le han hecho los suficientes controles prenatales, el control prenatal es el examen que se le hace a las mamitas, normalmente cada mes y después cada 15 días, para revisar ciertos patrones de su embarazo y mirar y detectar tempranamente factores de riesgo que puedan alterar ese embarazo o ese parto. Pero cuando las mamitas nos dicen que tienen menos de 4 controles prenatales, pues ya es un factor de riesgo para enfermedad genética o anomalía congénita. ¿Por qué creen? De acuerdo a lo que ya han visto. ¿Por qué creen que tener menos de 4 revisiones médicas durante el embarazo es
riesgo, un factor de riesgo para anomalía congénita? Porque las mutaciones se pueden dar en diferentes etapas del embarazo. Ok, pero normalmente nosotros hacemos exámenes genéticos para mirar mutaciones en el embarazo. No, la respuesta es no. Es más para mirar el desarrollo del feto y todo eso, ¿no? Ok, entonces, cuando ustedes estén en octavo, van a ver que lo normal que uno manda en estos controles prenatales, de a una, Pues porque cada trimestre, o sea, son 3, entonces lo mínimo sería 9. Sí, pero ¿qué se mira en esos controles? Generalmente factores o factores que influencian qué tipo de defecto congénito, sobre todo de los que vimos ahorita de los primeros 4 tipos. Una deformidad. ¿Qué cree? Deformidad es uno, claro, cuando yo hago las ecografías y veo que el chiquito, y cuando hago los conteos de líquido amniótico y veo que este nene está perdiendo líquido y le veo esas paticas torcidas, claro, deformidades. ¿Y qué más? Defectos del tubo neural. Correcto, que esas siguen siendo anomalías, pero ¿de qué tipo? Malformación. No. O sí, no. Digamos, depende cómo uno la vea, pero sobre todo de tipo disruptivo, porque aquí hay un factor extrínseco. Hay una deficiencia de un nutriente. Ácido fólico. Correcto. Y también miramos el tema infeccioso. Por eso en cada trimestre a cada mamita se le pide su examen de VIH, se le pide su examen de ELISA para VIH, la serología para sífilis, se le pide las inmunoglobulinas para toxoplasma, rubiola, hepatitis, todo eso, porque son virus que generan teratogenicidad. Todos son factores disruptivos. Entonces, claro, si yo no tengo controles prenatales, es decir, nunca me han tamizado ni nunca me han pedido estos exámenes, pues por eso es que soy factor de riesgo para una anomalía congénita. Y que lastimosamente, cuando ustedes ya estén en internado van a ver, y cuando estén en gineco van a ver cómo lastimosamente siguen llegando nuestras maternas a consulta. Casi llegan a tener el chinito y no más, porque nadie las ha visto durante esos 9 meses. Entonces es un riesgo bastante delicado ese. El otro, entonces si ustedes ven ahí en el algoritmo, pues aquí estamos viendo esos teratógenos biológicos, esos teratógenos químicos, o sea, lo que la mamita puede consumir y que son factores de riesgo de anomalía congénita. Por ejemplo, el alcohol, los anticonvulsivantes, la vitamina A, el misoprostol, las sustancias psicoactivas, las drogas recreativas, antecedentes ocupacionales de radiación ionizante, el tabaco, el cigarrillo. Hay unas físicas que también faltan acá, son más raras, los cambios de temperatura fuertes. Y entonces uno dice que es un cambio de temperatura fuerte. Todos aquellos cambios que en ese medio interno uterino me aumenten 2 grados por encima de la temperatura basal. ¿Eso qué quiere decir? De forma constante. Una mujer en estado de embarazo, en su primer trimestre de embarazo, y que trabaje, por ejemplo, en una panadería manejando el horno de la panadería. Esos hornos más o menos están entre los 400 a los 800 grados centígrados, pues el solo ambiente o el microambiente uterino sí va a estar por encima sobre todo de los 4 grados y ese cambio en temperatura ya es teratogénico. Ese es factor de riesgo. O las mamitas que ustedes las ven y que
Se inventan todos estos spas y saunas y todo esto, baños saunas, baños turcos para maternas, y uno ve a la pobre materna ya 2 horas metidas entre un baño de vapor que está a 50 grados o yo no sé cuánto, ¿sí? Eso puede llegar, y hay estudios que hablan de teratogénesis, eso rompe proteínas dentro del feto. O el caso contrario, las temperaturas frías extremas, y había un estudio muy bonito de Rusia, Siberia, en esa época una de las regiones más frías del mundo, hizo un estudio con las mujeres de una provincia en Siberia, al norte, casi cerca al polo, y las siguió en su embarazo, y se dio cuenta que muchas abortaban, sobre todo en primer trimestre, y era porque en Siberia, ya no tanto en la época actual, pero en Siberia uno puede llegar hasta casi los 100 grados menos cero, o sea, menos 100 grados bajo cero, perdón, en temperatura ambiental. Entonces, 100 grados por debajo del congelamiento del agua. Eso también denaturaliza las proteínas, y obviamente en un feto esto es altamente teratogénico. Las condiciones maternas, la diabetes gestacional, la diabetes materna, y lo que nos decía ahorita alguno de sus compañeros, el tema de encontrar ya la malformación en esas ecografías, las deformidades dentro de esas ecografías, pues factores de riesgo para anomalía congénita. Todos. Factores de riesgo también, el tema familiar. Y es por eso que si ustedes ven, nosotros siempre hemos preguntarles cómo está la familia. Los antecedentes familiares son claves en estos aspectos. Primero, uno siempre les pregunta si alguno de los padres es pariente entre sí con el otro, o sea, el grado de consanguinidad que tienen. Y ya lo hemos discutido varias veces. Eso es un factor de riesgo para compartir mutaciones. Y la guía nos habla hasta primos hermanos. ¿Por qué la guía nos solo pregunta, o uno debe preguntar generalmente, la consanguinidad hasta primos hermanos? O sea, ¿por qué uno debe hacer un árbol genealógico de mínimo 3 generaciones? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre? Les doy una pista. Cuando nosotros hablamos de herencia multifactorial, había una forma de calcularla, y había una relación de entre grado de consanguinidad y cuántos genes comparto con esa otra persona dependiendo del grado de consanguinidad. Muchachos. Profe, ¿cuál era la pregunta? Uy, se durmieron. Yo sí decía, estaban muy callados. La pregunta es por qué, como mínimo, un árbol genealógico debe tener 3 generaciones. O porque la guía habla solo que se pregunta a la consanguinidad hasta primos hermanos. Pues Doc, creo que se comparten el 50% de los genes y es en primer grado de consanguinidad, y 25% de los genes y es en segundo grado, y así pues va disminuyendo. Ok, y en tercer grado un 16avo, un octavo de los genes, ¿sí? Entonces ya cuando vamos a cuarto grado de consanguinidad, que es un 16avo, pues casi yo no comparto genes con esa otra persona. Entonces se maneja como si fuera población general. Es muy bien, es por esa la razón. Lo otro que uno debe preguntar, pues si hay antecedentes familiares de alguna enfermedad genética, ¿sí? Como retinoblastoma, efectos del tubo neural, muertes o abortos espontáneos, óbitos fetales, etc. Esos son factores de riesgo para anomalía congénita en el paciente. Y sí, también la guía nos dice
si le han hecho a alguno de los familiares algún estudio genético o citogenético, y si le han hecho eso, seguramente es porque están sospechando algo. Entonces eso también se toma en la guía como factor de riesgo para anomalía congénita. Aquí es un algoritmo de manejo que se establece para la nación, en donde cualquier hallazgo físico al examen físico que sospecha anomalía congénita o preguntas positivas para factores de riesgo de anomalía congénita en el paciente o alteraciones en alguno de los tamizajes, sea el auditivo o el cardíaco, en esos recién nacidos en este caso, todos llevan a explorar una posibilidad de una anomalía congénita, ¿sí? Y dependiendo del escenario donde me encuentre, la guía, pues hay que entender, la guía se ha hecho para personal de la salud y sobre todo para médico general, para personal no experto, o sea, no genetista, pero si me encuentro ya en un escenario especializado, pues yo tengo que empezar a hacer el trámite y el protocolo de manejo de acuerdo a mi especialidad. Sin embargo, se tiene que el escenario de donde se encuentra el paciente debe definir qué debe hacer con el paciente. Es decir, para un escenario como el que plantea este algoritmo de medicina general, ¿sí? Yo, si no estoy en las capacidades de manejar el paciente, debo remitirlo o revalorarlo adecuadamente de tal forma que me permita saber si estoy o no frente a una posible anomalía congénita. Consejo que les doy: no se enchicharronen con esos pacientes. Busquen ayuda, porque ustedes, vuelvo y les digo, no están solos. Busquen siempre ayuda. No se las den de héroes a veces, porque he visto mucha mala praxis, a veces con actitudes, a veces soberbias, porque se creen que saben, y el creerse que sabe no significa que sabe. Entonces, tener prudencia con eso. ¿Listo? Y por último, en el tema de salud pública de anomalía congénita, la guía nos habla de la comunicación. Esto lo hemos tratado en otra clase, no me voy a detener mucho acá, pero sean empáticos, traten bien a sus pacientes, quieran a sus pacientes, sean responsables con sus pacientes, sean éticos con sus pacientes, ¿sí? Y el médico, yo sí digo que nace y se hace durante toda la vida. Entonces, en estas condiciones es que ustedes van a tener una buena práctica médica o no. Entonces, sean buenos, ¿sí? Sean muy educados con lo que le dicen a un paciente. Y un consejo que yo siempre les hago a mis estudiantes es que el médico debe tener un lenguaje lo suficientemente claro, estructurado y respetuoso para que el paciente le entienda, le crea y se convenza, ¿sí? Entonces, eso de no utilizar jergas es porque ustedes no deben maltratar a un paciente con un vocabulario mal hablado, ¿sí? O imagínense ustedes que entren, Dios no lo quiera, que alguno de los que están escuchando resulte positivo para COVID y empiece a hacer insuficiencia respiratoria. Lo que hemos visto estos días en los pacientes que estamos tratando en el hospital es que lo que más los angustia es verse ahogados, y la insuficiencia respiratoria es muy, muy angustioso ver que ustedes antes podían subir las escaleras de 7 pisos derechitos sin parar, y después que empiezan a tener COVID, llegan al segundo piso y ya están muy fatigados, cuando pues nunca les había pasado.
y están en la noche y entonces no pueden dormir bien y se fatigan. Entonces, eso ha generado mucha ansiedad en los pacientes, sobre todo. Entonces, imagínense que ustedes lleguen en ese nivel de ansiedad y se encuentren con un médico que les diga, lo que usted tiene es una bobada, ¿sí? Así no sea una inminencia de falla respiratoria, porque sí lo es, pero así no, el doctor crea que no es la forma de hablar. Y lo que va a generar es un bloqueo en ese paciente y el tratamiento médico se ve interrumpido por una mala actitud o más bien una mala expresión de un profesional de la salud. Entonces la idea es que sean prudentes con eso. Yo sí les recomiendo lean mucho más en estos tiempos de cuarentena, lean, no solo de medicina, sino de lo que les guste, ¿sí? Que les enriquezca su vocabulario, que les enriquezca su pensamiento, que les enriquezca su ética. Y eso los va a volver buenos profesionales. Bueno, no sé si haya preguntas de esta primera parte de la clase. Dudas o sugerencias. No, señor, muchas gracias. ¿Claro todo? Hablen ahora, callen para siempre, decían. Ok. Asumir el silencio como que entendieron todo. Sí, profe, está claro. Ok, listo. Entonces, vamos a seguir la segunda parte de nuestra clase. Entonces, esto es una clase de que nos parece muy importante a nosotros que ustedes la vean en este momento, porque nunca más la van a ver y porque ustedes van a estar expuestos, siempre a este tipo de modelos, a este tipo de documentos que se llaman estudios de investigación o diseños de investigación. Y el tema está en que ustedes deben saber por lo menos qué son. Ustedes ya están viéndose abocados a leer diseños de investigación para preparar sus seminarios finales, están viéndose abocados a leer estudios y protocolos y ensayos y papers y de todo, que todos son fruto de un diseño de un estudio de investigación. Entonces, la medicina, querámoslo o no, se basa en estudios de investigación. Entonces, ¿qué es un diseño de un estudio de investigación? Un proceso mediante el cual un investigador, a través de un método, y siempre debe haber una metodología científica, trata de seleccionar unos sujetos, unos datos de investigación, los analiza, los interpreta y da una respuesta a una pregunta de investigación. Cuando nosotros veíamos el tema de historia de la genética, historia mendeliana, la pregunta de investigación de Mendel seguramente fue ¿por qué las alberjas que están naciendo son tan diferentes a las que sembré? ¿Sí? Y todo el método que hizo él, que parte la genética y la medicina en dos, da respuesta del por qué esas alberjas salían diferentes. ¿Sí? Entonces, pero él hace un método científico, en ese caso, él se inventa una tabla de Punnett y hace un modelo matemático descriptivo, que es uno de los más básicos. Entonces, hay varios tipos de estudios, ustedes van a ver. Hay estudios cuya finalidad es describir, ¿sí? O analizar,
causa-efecto, y se llaman estudios observacionales descriptivos. Cuando tenemos estudios en donde se evidencia una secuencia temporal, hablamos de estudios transversales, o sea, como la foto que yo tomo en un momento dado de la historia y la describo. Entonces, si yo abro ahorita la presentación y les tomo una foto a todos ustedes, entonces, y hago una descripción, esa descripción puede ser o verdadera, porque si los veo todos dormidos, no, el curso de cuarto semestre es muy perezoso, pero simplemente fue un sesgo del momento, ¿sí? Por la foto que tomé en ese momento. O también en ese tema de la secuencia temporal hay estudios que son longitudinales, es decir, los sigo en el tiempo. Entonces les puedo estar preguntando, como hemos hecho a la clase, ¿cómo estaban? Preguntas, y van respondiendo. Entonces ya la foto o el análisis me va a decir, el curso de cuarto semestre en medicina de la FUCS es juicioso, está atento, ¿sí? Entonces, secuencia temporal. Cuando lo clasifico de acuerdo a cómo asigno los factores del estudio, entonces a quién se le da el medicamento y a quién no, o simplemente cojo una población que ya tiene el medicamento y como caigan. Entonces, dependiendo de la asignación de ese factor de estudio, los puedo clasificar en observacionales o experimentales. El observacional, yo no tengo injerencia como investigador sobre el factor a estudiar, sobre el ejemplo que puse, el medicamento. Mientras que en el experimental, el investigador sí tiene injerencia y le puede dar o no, o seleccionar a quién se le da o no el factor de estudio. Y de acuerdo al inicio, con relación a la cronología de los hechos, o sea, los hechos pasaron, el estudio pasa cuando ocurren los hechos hacia adelante, o el estudio se va hacia la historia cuando los hechos ocurrieron en el pasado. Puede ser estudios de tipo prospectivo, que me voy hacia el futuro, o retrospectivo, que me voy hacia el pasado. Entonces, aquí hay un ejemplo básico de esos tipos de estudio. Es uno. Si existe control del factor de estudio, entonces si sí existe, estos estudios son experimentales. Si no existe, son observacionales. Entonces, ¿existe un grupo de control? Si nos vamos en este brazo de los experimentales, sí. Entonces, aquí hablamos de ensayo clínico controlado. Y si nos seguimos discriminando ese ensayo clínico controlado, si esa asignación de ese factor de estudio es aleatoria, es decir, la hace el azar o la hago yo, si la hace el azar es un ensayo clínico aleatorizado, que es un nivel de evidencia muy bueno, y si no es un estudio cuasi experimental. Cuando no existe grupo control, entonces es un ensayo clínico no controlado. Ahora si nos vamos por el tema observacional. Entonces, si vamos frente a la formación de los grupos que se realiza en función de factor de exposición o enfermedad, entonces, si vamos a ver estudio de factor de exposición, hablamos de estudios de cohortes. Si ya hablamos de enfermedad, o sea, aquí no existe enfermedad, sino voy a ver exposición a algo. Y si nos vamos a enfermedad, hablamos de casos y controles, ¿sí? También pueden ser transversales, es el estudio descriptivo. Hay otro tipo de estudios acá, que son los estudios secundarios. Entonces, ¿cómo se divide esto? Bueno, nos vemos al final. Entonces, estudios descriptivos transversales, vamos a ir de nivel de evidencia más bajito al más alto. El nivel de evidencia más bajito, así nos vamos acá, los que estarían aquí encima, son los casos clínicos, las series de casos, y arriba de eso es el más bajito, el consenso de expertos. Y los que tienen más alto nivel de evidencia son los ensayos clínicos y los estudios secundarios. ¿Listo? En estos estudios de cohortes y casos y controles están por debajo de los estudios de ensayo clínico y debajo de ellos están los observacionales. Exactamente.
Entonces, estos descriptivos transversales. En estudios de prevalencias, entonces, ¿cuántos casos han llegado en tal periodo de tiempo de X enfermedad? ¿Sí? Evaluación de pruebas diagnósticas, ¿sirve o no sirve? Que es lo que es con la controversia que hay ahorita con las pruebas rápidas para el COVID. El INVIMA todavía no las ha aprobado porque han salido un verdadero fiasco. Y aquí Bogotá está yo no sé cuántos miles de pesos en espera. Es otra cosa, esto sale de un estudio descriptivo. Estudios de concordancia, asociaciones cruzadas o transversales, la foto descriptivos. Estudios descriptivos longitudinales, me mira ya la incidencia. ¿Cuántos casos nuevos hay? Aquí es cuántos casos hay y aquí cuántos casos nuevos hay. Por ejemplo, ¿cuántos casos de infectados nuevos tenemos de COVID a la fecha? Descripción de los efectos de una intervención no deliberada y descripción de la historia natural de una enfermedad. En este momento, los 4 estudios que estamos llevando a cabo en la Sociedad de Cirugía de Bogotá son de este tipo. Descriptivos u observacionales longitudinales. Entonces, tenemos el paciente que llegó con COVID y estamos haciendo una descripción detallada de lo que le está pasando. Por eso les hablaba hace un momento del tema de la ansiedad frente a la inminencia de falla respiratoria que hacen los pacientes. Y es, ustedes no saben, imagínense que ustedes se van ahogando de a poquito, que cada día se ven más ahogados, como si se les fuera cerrando la tráquea o el pulmón. Eso angustia mucho. Y hablando con uno de estos pacientes, él me decía, es que doctor, a mí me da susto dormirme, porque no sé en qué momento me despierto y quién sabe quién me levanta. Y yo le decía, ¿cómo así? Sí, si me levanta San Pedro, me levanta el de abajo. Entonces yo, uy, doctor, por favor, no diga eso. Pero es muy, muy ansioso. Entonces, en estos estudios, en enfermedades nuevas como esta, sobre todo, son supremamente importantes porque son los estudios más rápidos, más costo efectivos y que dan una información muy útil en un corto tiempo. Estudios analíticos observacionales pueden ser de cohortes, o sea, una causa, me produce un ejemplo, que pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambiperspectivos, que es tanto a futuro como ha pasado, estudios de casos y contenido de la enfermedad al factor de riesgo, y aquí del factor de riesgo a la enfermedad. Y estudios híbridos, que es una mezcla de los dos. Una cohorte, entonces eso viene de la palabra romana, cohorte o cohortus, que hablaba que una cohorte es una parte de una legión de soldados romanos que tenían las mismas raciones, que tenían el mismo uniforme, que pertenecían a la misma legión, que tenían el mismo estandarte, que tenían la misma armadura. Entonces, como su nombre lo dice, es un grupo de sujetos o un grupo de características con un grupo de características en común. Listo, aquí ponía el ejemplo de la corte de Framingham para todo el riesgo cardiovascular. Framingham es una población en Estados Unidos en donde lo que hicieron los investigadores, sobre todo los de Abbott, fue seguir esa cohorte, ese pueblito, ya creo que van en la 5ª generación. ¿Qué les pasa frente al riesgo cardiovascular? Entonces de ahí salió todo el tema de las grasas insaturadas, de la placa ateromatosa, de la obesidad, del cigarrillo, del alcohol, de todo esto como factores de riesgo, siguiendo durante décadas una población de sujetos en el mundo. Entonces, los estudios de cohorte parten de estos dos brazos, unas personas que van a estar expuestas a un factor de riesgo y otras que no. Aquí esas personas van saliendo del seguimiento o se mueren durante el seguimiento y al final vamos a tener de estos expuestos que va a haber unos enfermos y otros que no, y de estos no expuestos va a haber unos enfermos y otros que no. Y ahí es donde yo analizo
cuál fue mi factor de riesgo, si realmente lo es o no. ¿Qué es la tasa de incidencia a riesgos? Ventajas, que me permite una tasa de incidencia de la enfermedad en tanto en cohortes expuestas como no enfermas, como no expuestas, con su riesgo relativo de factor de riesgo. Son estudios que minimizan los sesgos o el omisión y evaluar a la vez el factor de riesgo sobre varias enfermedades. ¿Cuáles son sus desventajas? No son suficientes para el estudio de enfermedades fuertes. Entonces yo no puedo hacer un caso y controles para, qué sé yo, Coria. ¿Cuántos pacientes hay de Coria de Huntington en Colombia? Así es. Entonces es un poco frecuente para el estudio de enfermedades con un largo periodo de... Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad de una miopatía por depósito, también le hizo eso mal. Para yo empezar a hacer miopatía empiezo tardíamente, o sea, pasan años, ¿sí? Y como es tan infrecuente, pues yo no puedo hacer un caso y controles en un Pompe porque no me va a salir nada. Los estudios prospectivos suelen ser de larga duración, requieren un número elevado de participantes, y cuando yo hablo de todo este tema congénito, cuando hablo del síndrome de Zika congénito, cuando hablo del tema de la neurofibromatosis tipo 1, cuando hablo del síndrome de Torkelson, cualquier cosa de estas, que muchas son condiciones raras, pues no puedo tener una gran cantidad de pacientes, por lo tanto no puedo hacer un análisis completo. Y tienen costos elevados. Estudios de casos y controles. Entonces aquí partimos de la enfermedad. Se estudia un grupo que son los casos, o sea, los enfermos, contra otro grupo sin la enfermedad, que son los controles, y los sigo en el tiempo. Y aquí parto de enfermos y sanos, en los controles, y al final voy a mirar cuáles estuvieron expuestos y no expuestos a cierto factor de riesgo. Ventajas. Estos sí son útiles para enfermedades poco frecuentes. Este fue el estudio que se hizo, por ejemplo, para detectar la teratogenicidad del Zika. Son un buen diseño para estudiar enfermedades con largos periodos de latencia. Entonces, estudiar exposiciones poco frecuentes siempre que estén asociadas a la enfermedad. Les pongo el ejemplo del Zika. Pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad, y su duración es relativamente corta. Es fácil que se introduzcan errores sistemáticos o el error estándar, el sesgo, al recoger la información. Esas son una de las desventajas. Es difícil a veces establecer una secuencia temporal. Por ejemplo, me acuerdo tanto de ese estudio de Zika al comienzo, de los brasileros, el sesgo fue ese, y por eso ellos todavía no les, aunque tenían ya los datos que había mucho aumento de incidencia de microcefalia en la población, era difícil establecer si la microcefalia era antes o después de haber tenido la infección en estos casos. Y pues aquí pueden estudiar múltiples enfermedades a la vez, y pues calcular una incidencia o prevalencia de forma simultánea no es permitido acá. Listo. Los estudios analíticos experimentales. Entonces tenemos el ensayo clínico con todas sus formas, que no los voy a confundir con esto. En paralelo, cruzado, ensayos comunitarios y ensayos clínicos no controlados, que no tienen grupo de control como tal. Entonces, estas son sus traducciones, que ustedes la van a ver en inglés, y ustedes van a ver
en sus seminarios, por ejemplo, que muchos de los artículos que ustedes tienen pues, o simplemente es una revisión de la literatura, que eso es parte de los estudios secundarios, que no los vimos acá. Los estudios secundarios son cuando ya, y son los que tienen mayor validez en la ciencia, es decir, el texto, el conocimiento ya fundamentado. Entonces, estos estudios se dividen en revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis, guías de práctica clínica y protocolos. Entonces, son estudios secundarios que tienen el máximo nivel de evidencia de toda la literatura científica. Listo, muchachos. Entonces, terminada la sesión de hoy, ¿tenemos alguna pregunta o duda? No, profe. No, ¿Todo señor. claro? Ok. Entonces, muchachos, piénsenme mucho. Se queda Laura para hacerle el quiz oral. Otros avisos parroquiales. Mi grupo de SICA, no sé si todavía está por ahí, como escucharon a la doctora Lilian, no hay más tiempo de tutorías. Toca esta u esta semana. Mañana hay clase con los residentes, el jueves son los seminarios finales con los residentes y el viernes es festivo. Entonces, como ahorita les escribí en el correo, que yo sí consideraría que si lo tienen a bien, nos pudiéramos reunir más tardecito para por lo menos finiquitar cosas, porque no hay más tiempo, si lo tienen a bien. ¿Listo? Entonces, para mi grupo de SICA, nos seguimos hablando por el correo. Y por favor, se queda Laura para el quiz oral. Profe, disculpe, es que nosotros somos del grupo de farmacogenética y pues respecto a lo que usted dice, nos preocupa porque pues lo tuvimos una tutoría. Imagínense, muchachos, ¿se acuerdan que yo les dije que esto era desde el primer semestre? Desde Sí, el primer día del semestre. es que eso fue más que todo por la transición a esto virtual y toda la vaina. Claro, pero no es la excusa. Nosotros tenemos grupos que ya vamos en la 4ª tutoría y ellos sí han podido. No, sí, señor. Bueno, Bien. muchas gracias. Qué pena. Listo. Bueno. Profe, una preguntita. Yo soy del grupo de síndrome, ¿qué? De síndrome poliglandular autoinmune. Uh-huh. Entonces, era para comentarle lo de la tareita que usted nos dejó del paciente con COVID. Uh-huh. Es que, pues, señor. ¿Qué encontrar? Es que, pues, nosotros, aparte de, o sea, leyendo de los autoanticuerpos y las citoquinas que están dirigidas en esta patología y las citoquinas que están relacionadas con la respuesta al COVID y pues las mismas que están relacionadas con la tormenta de citoquinas, pues en la patología que tenemos, o el APS1, que fuimos nosotros, encontramos que los autoanticuerpos van es contra el interferón gamma, la interleucina 1 alfa y la interleucina 6. O sea, el paciente, pues son de las interleucinas como más importantes, son que tienen mayor acción en frente a la respuesta. Entonces, el paciente podría no tener una respuesta tan exacerbada, es decir, no va a generar una tormenta de citoquinas, pero a la vez va a seguir estando protegido por las demás citoquinas en la respuesta, es decir, el paciente puede cursar como sintomático o leve. Ok, bueno, sintomático, asintomático, no tanto. Paciente se puede morir de una complicación por otro lado, pero muy bien, esa es la respuesta. Aquí lo que estamos viendo es que lo que mata al paciente joven es un sistema inmunológico
con una respuesta inmunológica muy fuerte y Sí, sostenida en el tiempo. Que estos pacientes, o sea, el caso que tienen ustedes de APS1, no la va a hacer, no la puede hacer, ¿sí? En ese orden de ideas, entre comillas, podría ser un factor protector frente a un COVID-19, ¿sí? O sea, el paciente, si es joven y no le da otra cosa, ¿sí? Son de los pacientes jóvenes que sobreviven a un COVID. Pero muy bien, muy bien. Eso es la teoría, ¿no? Hasta ahora no sí, soy el primero que me haya llegado con una PS1 y que tenga COVID. Y ojalá nunca me llegue. Pero en teoría eso debería funcionar así. En teoría. bueno, Pero muy bien, gracias, los profe. felicito. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más, niños? Profe, con respecto pues a lo del grupo de farmacogenética, no habría como una posibilidad, pues yo sé que pues es error de nosotros como grupo, pero pues sí podríamos tener otra tutoría. Pero, mijita, es que no hay cuándo. ¿Qué es eso? Porque no es que el 1 de mayo para rematar es puente, o sea, el viernes es Sí, puente, pero es que no hay más. Y las fechas han estado desde el comienzo del semestre y tengo ahí también otro grupo con ese mismo inconveniente, pero si quieres los hablamos por el chat, pero lo veo difícil, lo veo muy difícil. Sí, doctor, no, y ni siquiera es que tengamos, sino más bien, pues, como un espacio en el que le podamos mostrar, pues, lo que tenemos y, pues, usted nos dé una que otra indicación, no una tutoría, digamos, completa, que, digamos, le requiera mucho tiempo a usted, sino un espacio en el que podamos, como que usted nos diga unas indicaciones y ya, como para no llegar a la exposición así, ¿sí me hago entender? De pronto, Sí se hace entender. de pronto si tiene un tiempito por ahí, ahí estamos en contacto a ver para... Bueno, no les prometo nada porque vuelvo y les digo, como escucharon a la doctora Lilian, el tiempo ya prácticamente se acabó. Y en esta semana, pues ya el tema está, pues que las cartas están echadas, estamos es prácticamente ahorita, por ejemplo yo con los residentes, realmente. Entonces el tema es complicado, pero miramos a ver qué podemos hacer, si se puede hacer algo. Me escriben ahí al correo, por favor. Sí, claro, doctor. Estamos ahí al pendiente entonces. Muchas gracias. Bueno, pues, no, profe, gracias. listo. ¿Laurita está ahí? Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, profe. Bueno, ¿y tus compañeros? ¿Cuáles compañeros? Los tienen ahí conectados, que ya apaguen esta es reunión privada porque es el quiz de Laura. Ay, profe, que te íbamos a preguntar sobre una tutoría también del grupo de Zika. Por eso, ¿no me escucharon? Ustedes ya están dormidos, mano. No, sí, profe, pero pues como dices que apaguemos todo. Pues por eso, pero les dije, hablamos por el correo. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Chao. Bueno, se queda solo Laurita. Los otros apagan ya, se salen de la sesión. Juan Felipe, Camilo Andrés, Juan Diego, Juan José. Porque el tiempo de Laura del quiz está corriendo y ustedes no se salen. Ay, no,